Continuando con la presentación 1, este es el video número 2 de la presentación 1, que tenía el objetivo justamente de establecer algunos conceptos generales que se deben manejar en el ámbito de la higiene industrial. Valores límite umbral. Los valores límite umbral son las normas de exposición que se han establecido para las concentraciones en el aire de muchos compuestos químicos, los TLBs. Los TLBs corresponden a estudios científicos realizados por la ACGIH en base a estudios en animales, estudios en humanos y experiencia industrial, donde se determinan los límites que pueden ser a los cuales las personas podrían exponerse de manera repetida a lo largo de su vida laboral. Entonces, se establece una vida laboral de 30 años de trabajo, donde el trabajador ejecuta sus actividades de lunes a viernes en un horario de 8 horas diarias. Por consiguiente, los TLBs nos darían los valores límite, los cuales un trabajador podría verse expuesto sin que su salud se vea afectada a lo largo de su vida laboral, siempre y cuando no se sobrepasen estos valores límite umbral. Los índices biológicos de exposición, también establecidos por la ACGIH, nos indican la valoración de la exposición global a químicos a través de la medición de determinantes apropiados en muestras biológicas colectadas por el trabajador, como podrían ser sangre, orina, cabello, piel, ¿no es cierto? Entonces, se toman estas muestras y se hace un análisis, laboratorios analíticos para establecer cuál es la concentración de cierto contaminante en el organismo de esa persona que ha podido verse expuesta a los riesgos, a los riesgos o a los agentes o contaminantes en los lugares de trabajo. Esto para agentes químicos, ¿verdad? Y también para algunos otros agentes, como pueden ser radiación también, ¿no? Bueno, los BIs, tanto los valores límite umbral como los BIs, vienen presentados en un pequeño libro de la ACGIH que les voy a cargar en la información que ustedes tengan de referencia para que ustedes lo puedan revisar. La parte de los TLBs nos ayuda principalmente a los higienistas, porque en base de las mediciones que nosotros realicemos en los lugares de trabajo vamos a poder comparar con los límites establecidos por la CGIH, siempre y cuando asumamos como referencia de cumplimiento esta normativa, la CGIH. Y los BIs, pues, más bien son valores que los adoptan los médicos laborales, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se hacen las evaluaciones correspondientes, los análisis correspondientes y se obtienen los resultados, ellos verifiquen y comparan con los índices biológicos de exposición. Donde se sobrepasaran estos índices biológicos, ya podríamos decir que la persona cuenta con un grado de contaminación de cierta sustancia química. Los límites permisibles de exposición, los PEL. Estos, PEL por su nombre en inglés, son los límites permisibles de exposición establecidos por OSHA. Y de acuerdo a estos límites permisibles de exposición, que son mandatorios en Estados Unidos, es decir, son de cumplimiento obligatorio, se establecen acciones. Por ejemplo, nos dice el nivel de acción, el nivel de concentración alcanzado a partir del cual se debe tomar acciones mayormente, nos indica la mitad del PEL. ¿Eso qué quiere decir? Asumamos que yo tengo un PEL o un límite de exposición permisible para cierto agente químico, que sea de 0.5 miligramos por metro cúbico, que esa sea la concentración máxima permisible establecida por OSHA. Quiere decir que si yo, al hacer el muestreo, identifico muestras que alcanzan el 50% de ese valor o superan, ya tengo que implementar acciones independientemente de que no se haya superado el límite permisible de exposición, ¿ya? Entonces, la norma americana, OSHA,
establece que a partir de haber alcanzado el 50% de concentración del límite permisible de exposición de referencia, la empresa o la industria ya tiene que tomar acciones para la prevención de enfermedades ocupacionales. Eso justamente para darnos un rango de ese 50% al 100% que vendría a ser el límite permisible de exposición, para darnos un rango de seguridad y realmente de prevención respecto de la salud de las personas. Eso lo vamos a ampliar un poquito más en lo referido al tema de agentes químicos. Los límites recomendables de exposición, los RELS, son estándares de exposición de salud ocupacional establecidos por la NIOSH, ¿no? Que es, vamos a decir, la parte de la investigación en salud ocupacional de Estados Unidos, que constantemente está haciendo investigaciones, y ellos establecen los RELS, que igual son una forma de límites permisibles, en este caso son recomendados, no son obligatorios como los de la OSHA, ¿sí? Son recomendados. Regularmente suelen ser algo más rigurosos que los de la OSHA porque se los actualiza constantemente. En algún momento OSHA puede actualizar alguno de sus estándares o sus parámetros de límites permisibles en base a lo que la NIOSH pueda recomendar o la ACGIH pueda establecer también, ¿no? La ACGIH y la NIOSH están constantemente realizando investigaciones y se actualizan, sobre todo de la ACGIH, de manera anual esos TLVs. Y los RELS también son actualizados regularmente y la OSHA ve en medida de la necesidad de las industrias y de los rubros, va viendo cómo va actualizando sus límites permisibles de exposición. Entonces los RELS están determinados para jornadas de 10 horas de trabajo y pues 40 horas semanales, es decir, de lunes a viernes, donde tengamos las jornadas de trabajo de 10 horas. Bueno, para ir cerrando un poquito esta parte que estamos revisando de la higiene ocupacional, que hemos visto que se categoriza, que tenemos factores de riesgo, contaminantes categorizados, los físicos, químicos, biológicos y los ergonómicos. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la fatiga laboral. La fatiga laboral es una reducción de la capacidad o potencia fisiológica de un tejido u órgano en un momento dado. Es un estado físico de alteración del equilibrio de una persona debido a el trabajo que provoca una disminución en la capacidad productiva, ya sea en la capacidad productiva física de la persona o en la capacidad productiva mental. Entonces, antiguamente, hace unas décadas atrás, se consideraba que la fatiga laboral solamente se atribuía a los trabajos manuales, donde evidentemente el desgaste físico, justamente en la parte de la fuerza laboral, era el grupo donde se presentaba este efecto. Actualmente se sabe que la fatiga laboral puede ser tanto física como mental. Entonces, existen ciertos niveles o ciertos puestos de trabajo dentro de una organización donde el nivel de estrés, el nivel de exigencia mental va variando y sobre todo está en función de del alcance o la magnitud referida a la toma de decisiones y análisis de información que tenga esa persona. Evidentemente, la fatiga mental está relacionada directamente con el puesto de trabajo. Entonces, nosotros, mientras tengamos mayores responsabilidades y nuestras decisiones tengan un mayor impacto o efecto sobre la continuidad del negocio, mayor va a ser el estrés que asuma esa persona y la fatiga laboral va a ser mayor. Entonces, tenemos nosotros también que tomar en cuenta esos dos factores, la fatiga física y la fatiga laboral. La fatiga física también está muy asociada a la parte de lo que es estrés térmico, que lo vamos a ver en la parte de agentes físicos la siguiente semana. Prevención es un conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Existen diferentes técnicas de prevención,
no siempre se utiliza una sola, tenemos que tomar la combinación de varias de ellas en algunos casos. Mientras el riesgo sea mayor, las técnicas de prevención tienen que ser más específicas para ese tipo de riesgo y regularmente suelen ser también algo más costosas. No siempre, puede haber la excepción, ¿no es cierto? A veces tenemos una situación, un problema en específico referido a seguridad industrial o higiene ocupacional y las soluciones pueden ser relativamente sencillas. Lo ideal para establecer planes de acción o acciones de control es conformar comités multidisciplinarios de diferentes profesionales o responsables de la organización a fin de que puedan establecerse las mejores acciones que al mismo tiempo estén al alcance de la empresa del rubro, de la empresa, la industria, en el contexto de la empresa. Ahora vamos a revisar, les voy a pasar un listado general de la legislación boliviana en materia de higiene y salud ocupacional. Específicamente la parte donde tenemos o se mencionan algunos requerimientos u obligaciones, sobre todo que el empresario tiene que tener. Ya les había comentado antes, es importante que nosotros sepamos al momento de que estamos haciendo nuestros planes o programas de higiene, ¿sí? Poder justificar la ejecución de esos programas en base a los requisitos legales. Lo mínimo que una empresa tiene que cumplir son los requisitos legales. Nadie puede estar fuera de los requerimientos legales que son fiscalizados por una autoridad, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ante una eventualidad, ante un reporte de una situación o enfermedad laboral o un proceso laboral por enfermedad laboral, la empresa tiene que tener este respaldo y tiene que estar tranquila porque está cumpliendo con los requisitos legales. La principal ley es la 16998, que es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que voy a mencionar algunos de los artículos que ustedes luego los pueden ir revisando en el momento que tengan tiempo, donde ya se mencionan las obligaciones de los empleadores respecto de los agentes contaminantes, ¿no es cierto? Tanto físicos y químicos principalmente. En el artículo 11 nos indica que se debe eliminar y aislar o reducir los ruidos y o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población circundante. Entonces aquí ya nos está hablando de que tenemos que eliminar, aislar o reducir los ruidos y o vibraciones. Entonces, evidentemente, para poder eliminar, aislar o reducir, yo necesito tener la magnitud, haber podido determinar cuál es el nivel de presión sonora, por ejemplo, que se está generando en el lugar de trabajo para poder eliminar, aislar o reducir. Si yo no soy capaz de medir los agentes contaminantes, no voy a ser capaz de gestionarlos. Eso es importante. Podemos asumir algunos medios de control de manera, podríamos decir, prácticamente intuitiva, ¿no? Como suele pasar. A veces nos toca ingresar o ir a una empresa, hacer una inspección, una evaluación, un diagnóstico, y nos encontramos con que toda la gente utiliza los equipos de protección personal. Cuando preguntamos de acuerdo a qué criterios han establecido ese tipo de protectores auditivos, regularmente no nos saben contestar las personas o los responsables de la designación del equipo de protección personal. Eso sobre todo ocurre cuando no existe un departamento de seguridad e higiene en la organización, ¿no? Entonces, la gente sabe que si hay ruido y que hay que protegerse, entonces dota los equipos de protección personal, pero no sabemos si es eficaz esa medida porque no sabemos los niveles de presión sonora o el tipo de ruido que se genera en ese lugar de trabajo. Entonces, es importante poder medir para establecer acciones. Instalar y proporcionar medios de protección adecuados contra todo tipo de radiaciones. Aquí ya nos habla de las radiaciones, que pues posteriormente se crea una ley de protección radiológica con sus reglamentos y actualmente, hace unos meses atrás, ha salido una nueva ley que deroga la anterior de radiología y en este momento todavía se está desarrollando la reglamentación de esta nueva ley. Ahorita no recuerdo el número de esta ley, pero si ustedes
tienen curiosidad y me lo consultan, tal vez yo incluso les podría mandar, donde ya se establecen cuál debería ser la dosis máxima permisible al que un trabajador podría estar expuesto en cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Promover y mantener ropa y equipos de producción adecuados contra los riesgos provenientes de las sustancias peligrosas, de la lluvia, humedad, frío, calor, radiaciones, ruidos y otros. Entonces, esto también ya complementado con el reglamento de dotación de equipo de protección personal y ropa de trabajo actualmente vigente en nuestro país. Entonces, no podemos establecer qué tipo de EPP, repito, debemos dotar al personal si no conocemos los niveles de concentración, el comportamiento, los medios de ingreso de ese agente contaminante. Luego en el capítulo 9 nos indica una serie de aspectos a tomar en cuenta referidos a lo que son las sustancias peligrosas, su manejo, su transporte, su almacenamiento, y las categoriza en el artículo 278 como fibras, polvos y fumos, ¿no? Que de repente es una categorización un poco obsoleta, ¿sí? Pero que a fines de interpretar la norma, la norma o la legislación nacional 16998 nos sirve, ¿no es cierto? Ya luego podremos relacionarlas con clasificaciones un poco más actuales y modernas que ya da la higiene pues como resultado de años de investigación, ¿ya? Entonces ahí tenemos humos, gases, nieblas, el término vapores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre gases y vapores? Entonces ahí tenemos que los gases se asignan a los fluidos aeriformes a presión y temperaturas ordinarias, ¿no es cierto? Y los vapores más bien se asignan al estado gaseoso de sustancias, las cuales están normalmente en un estado líquido o sólido y que al ser sometidas o cambiadas, donde se sometan a cambios, disminuciones de presión o aumentos de temperatura, variación de presión y temperatura de estas sustancias, generan los vapores, ¿no es cierto? Entonces, yo les había comentado en la primera presentación, bueno, la presentación 1, en la parte 1 de esta presentación, el video anterior, alguna clasificación sobre los agentes químicos, que eran aerosoles, gases y vapores. De hecho, los humos o homos indicados en el inciso D, las nieblas indicadas en el inciso F de la 16998, los fumos, el polvo y las fibras corresponden a una categoría que actualmente la higiene la denomina como aerosoles, ¿sí? Entonces, de alguna manera es material particulado, incluidas las nieblas, ¿no? Que es material, que son gotas, ¿no es cierto? Que de alguna manera vienen siendo partículas también, ¿ya? Y los gases y los vapores. Esa es la categorización regular que la higiene industrial, y van a encontrar ustedes en la mayor parte de la bibliografía que puedan utilizar como referencia. La legislación nacional también nos indica en el artículo 279, nos establece de qué manera debiéramos nosotros garantizar que se tienen identificados los recipientes que contienen sustancias peligrosas, donde debe incluirse las etiquetas, donde debe incluirse algún pictograma que indique sobre los peligros o los riesgos de la manipulación de esas sustancias peligrosas. Esto, por supuesto, contrastado con lo que actualmente se debería estar implementando la mayor parte de las organizaciones, que es lo que se establece en el sistema globalmente armonizado, ¿no es cierto? El sistema globalmente armonizado es un estándar internacional donde ya se tiene establecido cuál debiera ser, incluso se recomienda cuál debiera ser el formato de las etiquetas de aquellos contenedores que contengan sustancias peligrosas y cuál debiera ser el formato de las hojas de seguridad. Entonces, este sistema globalmente armonizado está en vigencia y deberíamos nosotros como prevencionistas conocerlo y empezar a aplicarlo en las empresas donde nosotros prestamos el asesoramiento. El artículo 280 nos indica que todo ambiente de trabajo se deberá ensayar periódicamente a intervalos tan frecuentes como sea necesario. En este no nos indica qué tan frecuentemente tenemos que hacer
estos ensayos. Esos ensayos se refieren a las mediciones de los contaminantes en los lugares de trabajo. Quien debiera determinar la periodicidad, pues debiera hacer el análisis de riesgos y los criterios técnicos aplicados por el responsable de la seguridad e higiene industrial en el establecimiento laboral. Esto estaba muy flojo, pero ahora con la nueva norma, la NTS 009, donde se establece que se deben presentar estudios vigentes y actualizados, donde se incluye varios agentes físicos y agentes químicos, ya que el programa de seguridad y salud en el trabajo tiene que actualizarse y presentarse cada cierto tiempo. Entonces ya de alguna manera eso nos da una frecuencia. Por supuesto, eso es eso queda mucho a la interpretación. Sin embargo, nosotros estableceremos esta frecuencia en base a la normativa que estemos utilizando de referencia y, por supuesto, en base a la línea base de nuestros monitoreos y a la vigilancia de la salud que se esté llevando adelante en ese establecimiento laboral. Si nosotros tenemos un grupo de exposición potencialmente expuesto, crítico, donde se han determinado niveles de exposición importantes o donde se han determinado deficiencias o afectaciones a la salud importantes de ese grupo de exposición, es posible que yo determine hacer una medición, un monitoreo de esos agentes que me están generando ese deterioro de la salud de los trabajadores de una manera más frecuente, ¿sí? Además, no se olviden, cada vez que nosotros implementamos mejoras en un sistema, en un ambiente de trabajo para reducir, mitigar, bueno, aquí estaríamos hablando principalmente de reducción, ¿sí? De los niveles peligrosos de contaminación que se hayan podido identificar en una situación A, implementamos acciones de mejora para llevar de esa situación A una situación B que debería corresponder a un ambiente más controlado, ¿verdad? Entonces tengo que volver a medir. No puedo esperar que pase 1 o 2 años, por ejemplo, en el caso de ruido, para volver a verificar. No, ¿sí? Tengo que tomar las medidas cada vez que se hagan mejoras, cada vez que se hagan cambios importantes en el proceso. Todo esto debiera establecerse en un procedimiento interno que no lo pide la norma, pero, o sea, no lo pide la norma técnica de seguridad, la de los programas de seguridad, pero son prácticas recomendables, ¿no es cierto? Como ingenieros de prevención de los riesgos tenemos que tenemos que aprender a utilizar esas herramientas para la gestión y para la implementación adecuada de estándares de seguridad. El artículo 281 nos indica que cuando se produzcan, manejen, transporten y almacenen sustancias peligrosas deben adoptarse procedimientos de seguridad y regirse estrictamente a ellos. Entonces tenemos que tener un procedimiento de seguridad donde se establezca la manipulación, el almacenamiento, el transporte e incluso la disposición de los residuos que puedan resultar del proceso, la gestión de sustancias peligrosas e inclusive contar con un plan de contingencias en el caso de una situación de emergencia con estas sustancias peligrosas. Aquí he puesto un breve resumen de lo que nos pide la norma técnica de seguridad, la 009 del año 2018, referida a la presentación y aprobación de programas de seguridad y salud en el trabajo, que en su artículo 6, en el punto 4, nos indica que la empresa debe presentar los estudios y monitoreos actualizados, vigentes y actualizados de algunos parámetros o agentes de riesgo presentes en el lugar de trabajo. En la parte de estudios y monitoreos los clasifica como estudios generales, estudios específicos. Y en los generales he sacado una partecita referida a lo que es sobre todo agentes físicos, ¿no es cierto? Ruido, iluminación, ventilación y estrés térmico. Y luego tenemos otro subtítulo que son los específicos, donde nos indican químicos y otros, ¿sí? Que puedan ser necesarios de acuerdo al análisis de riesgos, ¿ya? Entonces, no en todas partes va a aplicar hacer monitoreo de gases, vapores, ¿no es cierto? Sino depende del análisis de riesgos, la hiper que nosotros estemos haciendo. La hiper es la base de todo. En base de la hiper, nosotros vamos a diseñar un programa de monitoreo,
¿sí? Que va a ser más específico y más orientado a la parte de la higiene, pero que va a tener fundamentación en la hiper. Por eso es importante que sepamos desarrollar matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos que nos permitan hacer gestión de programas de seguridad e higiene ocupacional e incluso programas de salud ocupacional, ¿no es cierto? También aquí nos habla del tema de la calidad de agua y demás, que lo he sacado un poquito porque eh, bueno, sí, en el tema de calidad de agua estaríamos nosotros queriendo verificar que las personas que consumen el agua disponible en la planta o en el campamento o en la industria no se vean expuestas a agentes sobre todo biológicos, ¿no es cierto? Pero en la parte de la higiene, digamos, no se hace un monitoreo de agua como tal, como para establecer la relación con una enfermedad profesional como tal, ¿no es cierto? Son más temas específicos, infecciones y eventos muy puntuales, ¿no? En la parte de estudios específicos, además de los agentes químicos, tenemos que tomar en cuenta también otros como las radiaciones ionizantes, sobre todo, ¿sí? Entonces, donde tengamos fuentes, y donde haya posibilidad de exposición de esas personas, tenemos que llevar un control de la dosimetría de esas personas. Esto ya por ley, ¿no es cierto? Tenemos que portar cada trabajador que pueda estar potencialmente expuesto a fuentes de radiación ionizante debe portar su dosímetro personal que es enviado periódicamente a la autoridad competente en tecnología nuclear para que se verifique que esa persona no está siendo sobreexpuesta, o sea, no está en sobreexposición, ¿no es cierto? De acuerdo a los límites permisibles que les comentaba, se rigen ya dentro de una ley boliviana específica de protección radiológica. Luego la NTS 009 también nos pide que la empresa deba contar con un procedimiento para la manipulación, almacenamiento, transporte y nada más, no solamente contar, sino que implementarlo en los lugares de trabajo, ¿sí? Ya habíamos mencionado. Además de esto, hay otras normas bolivianas donde se mencionan el tema de sustancias peligrosas de cumplimiento obligatorio, como la ley, la 1333, la que es de medio ambiente, que tiene mucha otra reglamentación específica. También se menciona en el RACIM, también en el RAM, ¿no es cierto? Algunos lineamientos sobre sustancias peligrosas dentro de la organización y también la disposición de los residuos generados de estas sustancias peligrosas, que son más un poquito generales, pero de cualquier forma tenemos que conocer porque están relacionados unos con otros. Luego otros estándares internacionales tenemos los estándares obligatorios, que son los estándares obligatorios, que son esos que en el país donde se están emitiendo estos estándares deben ser cumplidos. Y los estándares recomendados o de consenso, esos que una industria, un rubro o una empresa decide adoptarlos, ¿no es cierto? Entonces, los estándares obligatorios en Estados Unidos, por ejemplo, son los que establece la OSHA. Y los estándares recomendados son los que yo puedo asumir que podrían ser, por ejemplo, los que me recomienda la NIOSH, ¿sí? Como les decía, los estándares recomendados o de consenso siempre van a ser algo más exigentes que los estándares obligatorios. Entonces, nosotros actualmente en Bolivia tenemos claramente establecidos algunos requisitos legales que son obligatorios y no podemos estar menos de eso, no podemos cumplir menos que eso, que son las normas técnicas de ruido, la NTS 002, la NTS 001, que es la de iluminación, los aspectos generales que se mencionan en la NTS 008, que es la de espacios confinados, principalmente, ¿no? Donde ya tenemos claramente definidas los límites de exposición o los límites permisibles de exposición o los niveles de presión sonora equivalentes a los cuales podrían exponerse las personas en jornadas de 8 horas y relacionarlas o encontrar aquellos valores en caso de que las jornadas fueran mayores de 8 horas, ¿no es cierto? Como en algunas empresas suelen ser algunos periodos de 10, 12 horas y demás. Esos son nuestros límites, nuestros estándares o nuestra normativa de cumplimiento legal.
Para los otros agentes actualmente no se cuenta con una normativa legal, por lo que tendrá el higienista la tarea de establecer cuál es la normativa que puede cumplir la empresa. Pero al momento de determinar qué normativa se va a utilizar para tanto realizar la ejecución de los monitoreos como comparar con los límites permisibles, tenemos que tomar en cuenta que en lo posible esta normativa tiene que ser cumplida a cabalidad, ¿sí? Yo les he presentado algunas americanas, ustedes pueden buscar otras que estén más próximas a la realidad latinoamericana, que pueden ser chilenas, brasileñas, peruanas, colombianas, que están muy bien ya desarrolladas y están siendo aplicadas en sus países, ¿no es cierto? En tanto no contemos nosotros con una norma, una legislación, dentro de la legislación, con una norma específica para ese agente, podemos utilizar referencia externa, ¿sí? Simplemente con la recomendación de que tratemos de cumplirla lo más posible, lo que más se pueda, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí les estoy dejando un listado de algunos estándares de OSHA, ¿sí? Estándares de diseño de ventilación, por ejemplo, ustedes pueden buscar en la página de OSHA. Lo bueno de OSHA es que son normas, son estándares que están disponibles para la mayor parte de todos nosotros a través de la red, están tanto en español como en inglés y son gratuitos. Así que en ese sentido los podemos conseguir fácilmente. Bueno, para que ustedes revisen, aquí otros específicos a ciertos contaminantes importantes, ¿no? Críticos, como el asbesto, el arsénico, el plomo. Nos habla también hay un estándar que es el programa de protección respiratoria, donde establece ciertos elementos que deben tomarse en cuenta, desde las mediciones, el análisis de los resultados, los controles de salud, el entrenamiento y ese tipo de situaciones. Bueno, para que no se olviden, los estándares PELA, habíamos mencionado, son los límites permisibles de exposición establecidos por OSHA, que en Estados Unidos es obligatorio. ¿Nos sirven a nosotros de referencia? Por supuesto que sí nos sirven. Los RELS y los PELS, ¿cuál es la diferencia? Los RELS habíamos dicho que son los estándares recomendados por la NIOSH, ¿no es cierto? Los límites recomendados de exposición por NIOSH, que nos propone un estándar para jornadas laborales de 10 horas por 40 horas por semana. En cambio, el PEL nos propone estos límites permisibles para jornadas laborales de 8 horas. Entonces, la OSHA establece los límites permisibles para jornadas laborales de 8 horas, la NIOSH para jornadas laborales de 10 horas. Esa es la única diferencia. Podemos optar cualquiera de ellos. Regularmente los RELs de la NIOSH son algo más exigentes que los PELs de la OSHA, ¿no? Y aquí les estoy dejando un link para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar. En este link hay un montón de información referido a agentes químicos, donde vamos a poder encontrar los límites permisibles diferentes, de diferentes normas, y ver cuál podemos tomar en cuenta. Ahora no lo vamos a hacer, pero el día sábado, si ustedes me hacen recuerdo, podríamos revisarlo, ¿no? Los estándares internacionales de la ACGH, los TLBs, que son los más conocidos, ¿no es cierto? Entonces, no refieren cumplimiento obligatorio en Estados Unidos, pero sí, estos son mucho más exigentes que la NIOSH, se actualizan cada año, ¿no es cierto? Actualmente, más de 600 sustancias están en este listado de la ACGH. Se establecen las concentraciones de aire de sustancias pues, a casi la mayor parte de los trabajadores que pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin efectos adversos a su salud. Los TLB son lineamientos o recomendaciones para higienistas, ¿sí? No son obligatorios, pero a nosotros nos sirve mucho para poder comparar y ver cuál vamos a utilizar. El TLB-TWA es un TLB que nos indica la concentración promedio ponderada por un tiempo de exposición de 8 horas, a la cual casi todos los trabajadores pueden estar expuestos día a día sin que exista efectos a su salud.
Entonces ese es el TWA, ¿sí? El TLB Steel, en cambio, son los límites umbral cortos, es decir, una persona puede exponerse a estas concentraciones por no más de 15 minutos hasta 4 veces al día. Los TLB Steel son algo mayores a los TLB TWA, pero con la condicionante de que un trabajador puede exponerse a una atmósfera donde existan esas concentraciones por no más de 15 minutos a lo largo y no repetir esta exposición más de 4 veces a lo largo de una jornada de 8 horas. En ese sentido, si nosotros cumpliéramos con eso, la persona tampoco debería sufrir ningún daño a su salud, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo vamos a aprender a ver en la parte de agentes químicos. Cuando tenemos concentración o anotaciones en los estándares internacionales que indican piel, esto nos está avisando que existe un nivel de concentración, o que más bien el nivel de concentración o exposición en la atmósfera de cierto contaminante podría ser absorbido a través de la piel de la persona. Entonces, regularmente los TLBs indicados para piel anulan directamente el TLB de aire. Los TLBs piel son regularmente valores más pequeños que el TLB que pudiéramos establecer en el aire. Es decir, que la toxicidad por la piel de esa sustancia es mucho mayor que la toxicidad en el caso de que fuera inhalada. Eso también lo vamos a ampliar en la siguiente clase. Entonces, mientras tanto, les voy a estar dejando, voy a estar subiendo el libro de la ACGIH, ese librito pequeño donde ustedes van a poder encontrar toda la información referida a agentes químicos y físicos, actualizada, ¿ya? Desafortunadamente solamente hemos podido conseguir la versión en inglés para poder compartirla en digital, pero es para que ustedes vayan revisando y dándose un poquito relacionándose un poquito con el manejo de este libro. Bueno, eso ha sido por hoy. Concluimos de esta manera la presentación 1 en su parte 2. Gracias por su participación.